¿Por qué te llamas Caneli? Por la Caneli, la laca. ¡Ay, la Caneli! Muy buenas, bienvenidas una semana más a Ayla Caneli. Estamos esta semanita, este mes del orgullo, ya a puntito de caramelo. Pero, tengo por aquí una invitada que me hacía mucha ilusión tener. Ya estuvo en Ayla Caneli. De hecho, estuvo en el primer directo ever de Ayla Caneli, allá por el año 2022. Más concretamente, el 8 de noviembre de 2022. En el episodio 59, fíjate, estamos ya en el episodio ahora mismo 122, creo que es. En la cuarta temporada, madre mía, o sea... Estoy ya como dando datos así, que acabo de buscar ahora mismo. Y estoy hablando de Andrea Galaxina. ¿Cómo estás, Andrea? Hola, ¿qué tal? Pues encantada de estar aquí contigo en tu estudio de grabación. Tenía ganas porque además, tú sabes que admiro muchísimo tu labor, tanto de un poquito documentalista, de VH, arte, tal, como también el momento fanzines con el queer. Hablaremos de todo ello. Y en su momento... coincidimos en aquella especie de miniserie, no sé cómo definirlo, documental, sí, que fue Pride, ¿no? Un mini documental, así un poco como el de Rocío Carrasco, serie documental, ¿no? Como el de Rocío Carrasco, aunque con menos impacto igual. Contar la verdad para seguir vivas, era eso, ¿no? Pero cuando estuviste aquí, cuando estuvimos en el directo aquel que hicimos, fue realmente una especie de presentación nuestra, también estaba Warmi con nosotros. Y hablamos un poquito más de nuestras experiencias como personas queer, LGTBs, pues saliendo del armario y todo esto. Fue un poco eso, ¿no? Lo que yo recuerdo. Sí, claro, era el estreno de estos episodios que habían grabado. Pues nada, pues fuimos ahí un poco a decir hola y adiós. Literal. Están disponibles en la YouTube los episodios. Se llama Pride, la serie. No recuerdo si tenía nombre, seguro que sí. Yo creo que era Pride a secas. Pero digo la productora. Sí, a ver, ahora se llama Stalker Productions. Stalker, verdad, Stalker. Perdón. Es que no puedo estar a todas. Pero bueno, me hacía ilusión tenerte. De hecho, llevo como detrás de ti tiempo. Vente, tienes que venir. Y por fin lo hemos conseguido. Fíjate que yo en aquel momento, en 2022, 8 de noviembre de 2022... mi vida era un poco diferente. Yo ni siquiera había tenido mi diagnóstico de VIH. ¿Cómo ha cambiado tu vida desde aquel 8 de noviembre de 2022? Pues la verdad es que la mía también ha cambiado mucho. Yo era en el 2022 una persona completamente perdida en la vida. Me dedicaba a mis asuntos, pues el libro, hacer fanzines y demás. Y ahora mismo, pues soy lo que se puede considerar una persona que ha triunfado en la vida porque soy funcionaria. ¡Hombre! ¡Felicidades! Así que, conseguí sacarme la oposición de profe de secundaria. Tampoco penséis que soy aquí diplomática. Y así que, pues un cambio también, pues muy importante, porque de estar ahí navegando en las aguas procelosas de la absoluta precariedad a tener una estabilidad económica, que vamos a ver, esto es una cosa fundamental en la vida. Totalmente. Y también, dedicarme a la educación también me ha hecho cambiar muchas cosas, mucha perspectiva que tenía respecto incluso a los temas LGTB, de dar importancia a cosas o de no dar importancia a cosas que realmente cuando estás metida como en ciertos contextos parece que es como lo más importante, y cuando de repente aterrizas en un contexto que no tiene tanto que ver con esto, ¿no? Con las discusiones que hay, dices, joder, es que es verdad que a veces no nos centramos en cosas que son pues vitales para mucha gente, y que de repente estamos discutiendo por cosas que quizá no tienen tanta importancia en la vida de mucha gente, ¿no? Y eso a mí también me ha servido mucho para cambiar pues muchas perspectivas y muchas, ese estándar de lo que es lo más importante y lo que no lo es tanto, pues eso me lo ha desmontado muchísimo. Dedicarme a la educación, trabajar con adolescentes, además trabajo en un instituto pues bastante complejo, en Carabanchel, en Madrid. Y eso, claro, te da la vuelta a muchísimas cosas, ¿no? Y eso, pues claro, pues mi vida hace 3 años. Wow. Ahora, pues también es muy diferente. Ha cambiado bastante. Sí. ¿Qué te has encontrado en las aulas? Porque yo, fíjate, no tenía
Pues, no sí que sabía esto, pero es verdad sí. que de repente, pues... Pues a ver, yo, claro, tengo un poco la sensación de que para nosotros, ¿no? Pues para nosotros la gente que tenemos pues en torno a los 30 y algo, pues tenemos una visión, yo creo que de los adolescentes, por un lado, un poco nuestra época, ¿no? Lo que, pues yo en el instituto me pasaba tal, o me pasaba cual, y también hay una visión un poco muy negativa de los adolescentes, ¿no? Como estos chavales que son no sé qué, y es que ahora son todos muy fachas, no sé qué. Entonces, todas estas cosas, yo, la verdad es que yo tengo una visión muy positiva y muy optimista respecto a la juventud y a los adolescentes en general. Por un lado, respecto a estas cosas de antes es que se estaba mejor. Eso sí que es algo que desmonto y que desmiento absolutamente, porque las aulas no tienen nada que ver a nivel de visión mucho más amplia, de tolerancia, que no me gusta mucho usar la palabra tolerancia, pero bueno, esta idea de saber que existen diferentes realidades y que esas realidades no chirrían, ¿no? Porque yo, por ejemplo, yo en el instituto organizo una cosa que se llama los recreos LGTB, que la idea es un poco que, bueno, los alumnos, el alumnado que haya en el centro LGTB, pues tenga como un espacio, un lugar de encuentro para... Bueno, pues para charlar de cosas con profes. Este año solo somos 2, con profes un poco pues que también tienen una perspectiva de las cosas o que podemos entender ciertas cuestiones que a lo mejor en otros lugares, pues en su familia o en sus amigos o en sus contextos igual no son muy bien aceptadas o no están muy bien vistas, pues nosotros le damos como un poco ese espacio seguro también para hablar pues de, pues claro, la homofobia, la transfobia existe en las aulas, existe en el mundo y también es importante, ¿no? Como poder hablar de eso. Y con eso de los recreos, claro, yo pensaba mucho en cuando yo era adolescente y cuando yo iba al instituto. Y por supuesto, ni en el sueño más remoto podría imaginarme, porque es que ya no que existiesen los recreos LGTB, o sea, era algo que no me entraba en la cabeza que eso pudiese llegar a ocurrir, porque Total. me parecía, o sea, Sí, vamos, sí. ni lo soñaba. Pero tampoco, por ejemplo, imaginaba que pudiese haber profesores queer en mi instituto, o sea, que probablemente los habría, pues seguramente, ¿no? Pero que tampoco como que había esa visibilidad, ¿no? Claro. Eso por un lado, y después por otro, jolín, que después ves cosas, pues por ejemplo nosotros tenemos en el instituto un número de alumnos trans bastante alto y que son, bueno, acogidos de una manera pues completamente normalizada, que nadie, hombre, que hay gañanes y que hay imbéciles y que, por supuesto, ¿no? Como en todos los sitios. Pero sobre todo me gusta esa libertad o esa posibilidad, ¿no? de tú nombrarte como eres, identificarte como tú eres y hacerlo, ¿no? Porque yo, por ejemplo, en el instituto nunca jamás en la vida se me pudo ocurrir decir soy lesbiana o creo que soy lesbiana y a lo mejor me gustan las chicas. O sea, ni siquiera se me pasaba por la cabeza como visibilizarme así. O sea, es que yo lo pensaba y decía, bueno, quizá cuando sea mayor, a lo mejor cuando tenga 20 años o... Claro, porque 20 años te parece que eres viejísima, ¿no? Total. Que ya estás ahí como súper con un trabajo Sí, y de sí. todo. O cuando tenga 30, pues igual en ese momento ya como que me atrevo a hacerlo, ¿no? Pero ahora, vamos, ni de coña. Total. Y ahora es que es todo lo contrario. Y ahora incluso los alumnos, pues fulanita tiene una novia o mengadito tiene un novio o... Más novias, o sea, creo que las chicas están un poco más en ese sentido. Se animan más, Se ¿no? animan más o igual hay menos barreras que les animan a hacerse visibles, ¿no? Quizá el mundo gay, bisexual, chico, o sea, es como más... Sí, creo que hay la sí que... masculinidad Sí, creo que está hay sí que recalcitrante. operan otras cosas que les impiden quizá dar ese paso que sí que están empezando a dar las chicas, ¿no? Pero claro, esa cosa de decir de repente, pues yo, fulanita, mira, esta es mi novia. Jolín, pues es que es algo que tenemos que ver sí o sí como un avance, como una mejora, como algo que hay ahora y que no había hace, no te digo 20 años, y es que incluso te diría que hace 10 años. Entonces, como que a mí me gusta mucho tener esa visión positiva, ¿no? De, claro, que hay gañanes, hay unos gañanes horribles, por supuesto que sí, y hay gente que es una chunga, y hay gente que es súper homófoba, súper transfoba, y hay chavales que son fachas, claro que sí, pero es verdad que en ese sentido se ha mejorado muchísimo. O sea, en ese sentido, ahora el alumnado LGTB
vive su vida y su identidad de una manera que nosotros es que no podríamos ni imaginar. Entonces, como que eso creo que es importante también remarcarlo, ¿no? Que eso existe y un poco romper ese prejuicio de es que ahora los adolescentes son no sé qué. Los adolescentes son como han sido toda la vida, ¿no? Sí. Pero es que los que son buenos son increíblemente buenos. O sea, es una cosa flipante. El potencial que hay ahí de esperanza, de cambio, de posibilidad de transformar la sociedad es brutal. Entonces, creo que tener una visión, además, claro, como que yo ahora en este contexto que vivimos ahora, ¿no? Que es como muy difícil mantener la positividad, ¿no? Que ves las noticias y es que es todo terrible, o sea, todo es terrible. Terrible, y es que te dices que yo me bajo de aquí, no aguanto esto. Total. Pues como que estar en contacto con adolescentes es guay porque sí que, pues eso, te ayuda un poco a mantener cierta esperanza de decir, jo, es que esta idea, y creo que es muy necesario también para poder vivir y para poder tener, jolín, para poder sobrevivir, ¿no? Tener esperanza, creo que eso es súper necesario. Y creo que la gente joven, pues tenemos ahí gente joven increíble y que, como diría Toñi Moreno, gente maravillosa. Entonces yo creo que como la gente que siempre que opina, ¿no? Además es muchas veces la gente que opina que no tiene ni puñetera idea porque es que igual nunca se ha mezclado con un adolescente. Es que eso pasa igual que con la gente trans, ¿no? Es que eso no sé qué. Es como, pero tú conoces a alguien trans, hijo mío. Pues con los adolescentes pasa un poco igual. Es que son no sé qué. Y es como, pues sí, pero como los adultos, hay adultos que son unos zoquetes y hay adolescentes que son unos zoquetes también, pero es que a mí me hace gracia. Es que no saben de nada, es que no leen, es que no hacen no sé qué. Es como, ¿y tú qué lees? ¿Tú qué sabes? Te voy a hacer yo una pregunta de historia, a ver si tienes idea de algo. ¿Sabes lo que te quiero decir? Totalmente. Entonces, bueno, que a mí me gusta mucho, como siempre, cuando alguien me pregunta, ¿y ahora qué será? Pues claro, es muy difícil, ¿no? Pero la profesión de docente es muy difícil, no porque los adolescentes sean muy difíciles, sino porque no tenemos recursos para hacer las cosas como hay que hacerlas. ¿Y eso de quién es culpa? Pues de Ayuso, Madrid de Ayuso. Claro. O sea, de las políticas que no ponen por delante lo público y la educación es que es tan importante la educación como un instrumento emancipador, sobre todo para las personas que parten de unas condiciones malas, que es el caso, por ejemplo, de la mayoría de mis alumnos, que parten de unas condiciones materiales muy malas. Es que la educación es la única manera de liberarnos, de emanciparnos, de adquirir herramientas que les permitan a estos chicos y estas chicas en su futuro ser felices, ser libres, vivir con dignidad, no estar abocados a la precariedad. Es la educación. Y bueno, yo tengo una visión muy política de eso. Creo que no hay otra manera, o sea, que siempre es una visión política, ¿no? Pero creo que es muy importante y eso. Y no es que sea difícil porque los jóvenes sean difíciles, sino que es difícil porque cada vez la educación pública tiene menos recursos porque interesa, ¿no? Interesa que todas estas cosas... Desmantelarlo un claro, poco, ¿no? Pues que bueno, que al final que quienes tengan la posibilidad de tener una vida digna en el futuro sean aquellos que tienen pues mayor capacidad económica y los pobres pues que les den, porque a eso a quienes tienen que repartir los dineros de todos pues les hará igual. Entonces bueno, eso yo desde Ayla Canelli, como abrir una brecha a favor de la juventud, de la gente joven, que es increíble. Es muy difícil ser adolescente, todos y todas lo hemos vivido, es complicadísimo, tienes un montón de cosas en la cabeza que dices, ay Dios mío, pero bueno, hay que tener mucha esperanza porque realmente hay gente genial. Es interesante esto que dices porque también es verdad que yo lo he oído siempre, toda la vida, lo de esa especie de lucha de los adultos contra los adolescentes. En nuestra época, hace 20 años, era igual. Y de hecho yo recuerdo también hace 20 años, pues los típicos garrulos de mi clase que se ponían a cantar El cara al sol sin saber lo que estaban cantando tan siquiera, simplemente por hacer la gracia y por chinchar al profesor de turno, ¿sabes? Entonces es como un poco la rueda, ¿no? Que es el ciclo sin fin. Sí, porque además eso, si lo piensas seguramente que en tu clase es que parece que los adolescentes hace 20 años estaban todos leyendo a Goethe, bueno, ¿sabes? Y es como, pues no, pues nadie hacía eso. Y había gente que estaba más interesada en la cosa académica y hay gente que se la pelaba completamente y que era un chungo. Pero eso ha pasado pues toda la vida, porque eso es parte de ser, no sé, de ser joven. Hemos hablado de los adolescentes, pero ¿cómo es ser una profesora abiertamente queer en las aulas?
actualmente? Porque pues también es lo que tú decías, que hace 20 años... Hombre, Hombre, en mi clase, por ejemplo, había el típico profesor que decías, uy, sí. pero claro, yo vengo de un colegio de monjas, religioso, todos los profesores eran un poquito también como que daban religión y tal, pero de repente pues había uno que le gustaba Moulin Rouge, tenía la banda sonora, me la dejaba para que yo la grabara, ¿sabes lo que te quiero decir? Sí. Bueno, la verdad es que yo no sé cómo es no serlo, pero bueno, serlo, pues está bien, o sea, ni bien ni mal. Claro, tampoco es verdad que tampoco, o sea, el tiempo que tengo para dar clase tampoco me da mucho tiempo a hablar de nada, digamos, personal, ¿no? Pero es verdad que con esos microespacios que se crean, pues tanto en lo de los recreos LGTB o, bueno, pues en esas charlas que tienes así como más en petit comité con alumnos, bueno, pues está muy guay porque, ¿sabes? Sobre todo está chulo el saber que cuando un alumno o una alumna necesita hablar de algo que... bueno, que a lo mejor no puede hablar en otro lugar, pues puede acudir a ti. Que eso no sucede normalmente, o sea, tampoco esto es una serie de la tele, Ya, ¿sabes? sí, Como sí, ese total. que está idea también el profesor súper enrollado que de repente, ¡hey, profe! Bueno, pues no, o sea, quiero decir, ellos están a su bola, a estar con sus colegas y, bueno, o sea, no va a estar conmigo, Sí. nadie, ¿sabes lo que te O quiero sea, ser decir? un poquito ese espacio seguro. Pero bueno, pero si está guay, pues eso, pues por ejemplo, a mí sí me ha dado casos de, por ejemplo, chicos trans que en su casa a lo mejor no lo aceptan en absoluto, de hecho he tenido varios casos de eso, y decirme, yo estoy viviendo esta situación, no sé qué es lo que puedo hacer. Claro, también ahí se plantean muchas cosas en el terreno legal que son muy complejas, porque claro, estamos hablando de menores de edad, que tú no puedes decirle a un menor de edad, pues que le den a tus padres, ¿sabes? No, ya, claro. Porque evidentemente hay una responsabilidad y hay pues digamos que un amparo que tú no puedes. Pero bueno, pero por lo menos que ellos sepan que hay una figura con la que pueden hablar de esto, que no les van a juzgar, porque después, claro, también te encuentras lo mismo que hay profes que digamos que sí que tenemos esa sensibilidad por X o por Y, también hay profes que, por ejemplo, se niegan a voces a que si una persona dice yo me llamo fulanito, se niegan completamente a llamarle fulanito porque en la lista pone menganita, o sea, Joder. que eso también existe. Sí. Y esas resistencias en el profesorado también son muy brutales, porque ahí sí que es verdad que al final tú eres la autoridad, ¿no? Entonces como que esa violencia que existe en la sociedad también tiene su reflejo en la sala de profesores. En la sala de profesores, ¿no? Como decir, yo voy a poner solamente el nombre que sale en la lista oficial, porque ¿qué es esto de tal? Que realmente son discusiones que son completamente... Que dices, si uno que se llama Antonio, a ti no te importa llamarle Tony, porque es el mote y es como le llaman o lo que sea, pues que si una persona te dice, yo me llamo Mari Carmen, pues es que es de ser cerril y de ser un hijo de... decir, no, yo te voy a llamar como sale en la lista, Total, ¿sabes? total. Entonces como que que al final tú tienes, o sea, con un poco mi papel, que tampoco es que sea mi papel, pero bueno, que está bien ser una referencia para decir, bueno, tú sabes que si tú hablas conmigo yo voy tú me dices que te llamas X, te voy a llamar X y no va a haber ningún problema y vamos a intentar siempre, pues en estos ámbitos, pues del claustro de profesores, de las juntas de evaluación, pues intentar hacer un poco de fuerza de decir, no, esta persona se llama así, se quiere llamar así, que tú luego, oye, que tú tienes una reunión con sus padres y como estás ahí en un contexto un poco más complejo, le vas a llamar con su nombre de la lista, pues bueno, le llamas con su nombre de la lista, pero, jolín, cuando estás hablando con la persona, ¿qué nos cuesta? Claro. ¿No? ¿Qué nos cuesta si dice que se llama tal, de llamarle tal? Y no decir, no, yo a ti te voy a llamar por mis santos huevos, no sé cómo, ¿sabes? Entonces, bueno, que eso, que se producen como pequeñas, como que el papel un poco es eso, ¿no? Más como la microlucha pero bueno, que no es como que esa cosa tampoco de la profe enrollada y todo eso, pues bueno, pues a veces igual eres más enrollada y cuando les pones un examen sobre la reforma protestante, pues De ya repente. no molas tanto, ¿sabes? O sea que, bueno, pues eso. Bueno, hablábamos hace un momento que 2022 fue el año que coincidimos en lo de la serie Pride, pero también fue el año en el que publicaste tu primer libro, como si dijéramos. Bueno, mi segundo, porque ya había segundo publicado libro. uno de fanzines. Bueno, hablaremos de los fanzines, pero vamos a hablar ahora de Nadie miraba hacia aquí,
que para mí es, te lo tengo que decir, yo te lo he dicho 1000 veces ya, yo creo, es un libro seminal totalmente, porque además yo entro en contacto con él en ese mismo año que lo publicas. De hecho, acabamos de ver que mi edición es de las primeras también. Las incunables ahora. Y yo, fíjate que lo devoré de principio a fin, me fascinó, me encantó, me dio una perspectiva también de lo que fue la epidemia del SIDA bastante amplia, que no tenía hasta ese momento, y que justo además cuando a mí me llega el diagnóstico, un año después, de repente sí que es verdad que yo ya tengo una idea que es gracias a tu libro, realmente, esa idea de que bueno, pues ha habido otras personas antes, no es algo grave actualmente, vamos para adelante. Entonces, para mí tu libro se convierte en una especie de evangelio, que de hecho luego cuando me ha pasado algunas veces que yo soy muy visible en redes y tal, y gente que pues por H por B también no lo es tanto en sus entornos, o a lo mejor lo ha llevado con secreto durante varios tiempos, de repente ven en mí como una especie de persona a la que y también a la que abrirse por privado y escribirle y tal. Y tu libro ha sido un regalo que he hecho a estas personas, o sea, como un poquito para también pues como continuar, ¿no? Esta tradición. Entonces te quería primero agradecer por esto y nada, sé que lo reeditaste hace poquito con unos extras. Lo reedité en 2024. Es que yo para fechas, la verdad es que... Y eso que soy profe de historia, imagínate. Sí, en 2024 con Tinta Me Tienes, porque, bueno, las primeras ediciones las saqué yo en El Primer Grito, que es un pequeño sello editorial que tengo. Y la verdad es que yo no pensé que iba a tener tanto... Hombre, la verdad es que un ensayo sobre el arte hecho en el contexto de la crisis del SIDA, así a priori pensé, bueno, un bestseller no va a ser, ¿no? Como que es demasiado concreta la cosa. Pero bueno, el caso es que a microescala sí que fue un poco bestseller y claro, al hacerlo yo todo el proceso, pues de... Bueno, por supuesto de realización del libro, pero bueno, eso se hace una vez. Pero bueno, el tema de distribución, de las liquidaciones, todas esas cosas, se me desbordó un poco. Fue como, ya, bueno, digamos que tenía más tiempo cuando lo edité por primera vez, pero ya cuando cambió mi situación administrativa, ya como que tenía un poco de menos tiempo para, sobre todo, pues... Estas cosas burocráticas o sea, te quitan muchísimo tiempo. Sí. Y entonces, bueno, se lo propuse a Con Tinta Me Tienes, que son amigas, es decir, que bueno, el libro ya estaba hecho, o sea, que lo único que tenían que hacer era pues esa parte de reimprimir, de distribuir y tal. Y les pareció pues una idea estupenda, a mí también, porque me parece que Con Tinta es una editorial que, bueno, que somos muy cercanas, tanto a nivel personal como a nivel intelectual. Y... Porque tú tuviste otras ofertas, yo creo, sobre la mesa. Bueno, tuve algún, pero realmente, a ver, yo, por ejemplo, también una lanza que me gustaría a mí aquí lanzar es el tema de la autoedición. Yo quería hacerlo, en un primer momento yo lo quería hacer en mi propio sello, que es verdad que la autoedición está un poco, bueno, con razón, por algunos casos de sellos de autoedición que realmente después son un poco una estafa, ¿no? Pero para mí también la autoedición es un posicionamiento político, de decir, bueno, este libro que me ha costado muchísimo tiempo hacer, quiero que funcione según pues lo que yo quiero, ¿no? Según mi criterio, que esté en los sitios en los que yo quiero que esté, como controlar mucho todo ese proceso, ¿no? Sí. Quiero imprimir el número de ejemplares que yo creo que son los que hay que imprimir, y quiero controlar todo eso, ¿no? Saber cuánto hay, cuánto no hay, dónde está, etcétera, ¿no? Todas estas cosas. Entonces, para mí era también pues una forma de hacerlo, un posicionamiento político, la autoedición. Y lo es desde siempre, porque yo me he dedicado desde el fanzine hasta, digamos, ediciones un poco más tradicionales como son los libros. Para mí hacerlo por mí misma también es una parte, o sea, no es una casualidad, que mucha gente me decía, ¿y por qué no lo mandas a una editorial de verdad? Es como, la mía es una editorial de verdad también. O sea, no es una editorial de que hagas así y desaparece. Claro. No, es una y es verdad que es difícil de entender, ¿no? Porque también ahí es un poco esa idea de que la gente que se autoedita es porque no tiene otras opciones. Y eso pues será así en algunos casos, pero en otros no es así, ¿no? Y bueno, una vez que se me desborda un poco esto, porque realmente es que para ser un ensayo, que en sí mismo los ensayos tampoco venden mucho,
bueno, realmente tampoco hay muchos libros que vendan mucho, ¿no? De todos el mogollón de libros que se publican. Pero bueno, un ensayo de este tema tan concreto, pues realmente sí que tiré muchos ejemplares y se vendieron todos los que tiré, o sea, todos los que imprimí. Y entonces, claro, yo sentía que yo ya no podía dar más de sí en todo este proceso, pero a la vez sentía que el libro no había acabado su recorrido, ¿no? Como pensaba, jo, es que el libro me da mucha pena que deje de existir ya, porque es verdad que la existencia del libro dependía de mis energías, ¿no? Y entonces, bueno, se lo propuse a ellas, porque eso, por lo que te digo, que igual había habido algún otro interés por ahí, pero bueno, realmente yo lo quería hacer pues en un contexto que se pareciese lo más posible a lo que es, a lo que hubiese sido, o sea, a lo que era sacarlo yo, ¿no? Como esa cosa un poco No perder el del control compromiso de todo. político, de saber, de sacarlo con alguien que sé que me va a decir lo que hay y no me va a estar engañando, ¿no? Que también es algo que pasa mucho en la industria editorial, que realmente tampoco sabes ni cuántos ejemplares se tiran. Cuando hablo de tirar ejemplares es cuántos se imprimen, Sí. por si acaso. Ni cuántos, después dices, no, 20 ediciones, pero 20 ediciones realmente es porque igual has impreso 100 y tienes colocados en librerías 80, ¿sabes? Yeah. Entonces, bueno, pues como esa transparencia, pues claro, pues eso se puede conseguir cuando hay una relación personal con las editoras en este caso, ¿no? Y eso era algo que me permitía con Tinta. Y bueno, y ellas estaban encantadas, todas encantadas, así que fenomenal, todo para adelante. Perfecto. Y bueno, y dije, ¿por qué no incluimos? O sea, después pensé, esto es un poco timar a la gente, pero bueno. ¿Por qué no incluimos un par de anexos, ¿no? 2 articulillos, que bueno, están en internet los artículos, si los busquéis los encontráis. Sobre 2 cosas que se habían quedado fuera del libro, porque claro, en algún momento tienes que un poco acotar, y son 2 artículos sobre la cultura de club, que también tuvo como mucho, que fue un espacio del activismo muy importante en Nueva York y que también produjo muchísima efímera, muchísimos flyers y muchos pósters, que es lo que a mí más me interesa. Y luego también hay otro artículo sobre los funerales políticos, ¿no? Que es verdad que sin estar necesariamente enmarcado dentro de lo que podemos considerar arte, es verdad que sí que tiene mucho de performático, de poner el cuerpo, y que es muy radical porque, claro, estamos hablando de activistas que se mueren y que sus cuerpos muertos salen a la calle y siguen haciendo, ¿no? Como este desborde del activismo más allá de la vida, que es algo también muy interesante, ¿no? Como un activista es activista incluso cuando está muerto. Y como toda esta... Bueno, todo lo que ocurría en torno a los funerales políticos, pues también me interesaba mucho por esta fuerza de performática tan potente. Y entonces, bueno, también he escrito en esta reedición de Con Tinta, que es la que se puede conseguir ahora en todas las librerías. Y si no lo tienen, lo pedís. Pues también está ahí, ¿no? Que es súper interesante y muy impactante realmente esto de los funerales políticos. Es algo brutal, ¿no? Y que también te da mucha cuenta de lo radical, ¿no? que fue el activismo contra el SIDA. Totalmente, porque justo hace poquito, ayer, lo que pasa es que cuando salga el podcast, pues a saber cuándo lo escucha la gente, pero anoche volví a ver 120 pulsaciones por minuto y al final, el protagonista que muere, no es ningún spoiler porque, a ver, hombre, si no SIDA, lo ha visto ya la refiero. gente, no, y si la gente ya no lo ha visto, esto es como el sexto sentido, chicos. Sí, pero es como... hay un momento en el que él ya fallece y todavía quedan como un poquito de metraje de película y es muy bonito ese momento en que los compañeros van llegando a su casa, juntándose junto con la madre y hay un momentito que no discuten, pero como que plantean lo de el funeral político porque él había dejado escrito que quería que su cuerpo fuera y se reparten un poco el porcentaje de las cenizas con la madre. Y luego, pues el final de la película ya es ese momento de funeral político que decías que como que invaden una fiesta y con las cenizas van esparciéndolos sobre la comida. Y yo, al final, claro, entre la emoción y tal, de las 2 horas y media que dura la película, yo pensaba, digo, wow, es que hoy en día, no sé si es que estamos ya como anestesiados en general o nos hace falta una especie de cosa más grande que nos una otra vez, pero como que ya ese activismo no existe o... Bueno, en Estados Unidos, por ejemplo, que con todo lo que está pasando ahora, que es un momento terrible, ¿no? Sobre todo para la gente que está allí, pero es verdad que yo creo que estas circunstancias tan negativas
también están despertando un activismo muy radical en el contexto de Estados Unidos, ¿no? Todo esto de lo del ICE y las deportaciones y todo esto, ¿no? Lo estamos viendo ahora, los disturbios que está habiendo en Los Ángeles y tal. Yo creo que claro, para hacer un activismo tan radical de poner el cuerpo hasta esos niveles, ¿no? De poner tu cadáver con todo lo que se supone, también legalmente, ¿no? Porque no puedes pasear un cadáver por la calle. Claro, eso responde a una necesidad extrema. O sea, el activismo del SIDA llegó a ser tan radical porque la situación era una situación absolutamente de emergencia de vida o muerte, pero literalmente, ¿no? O sea, es decir, o hacían estas cosas tan radicales o estaban, como estaban de hecho, abandonados y se morían, sin que nadie moviese un dedo, ¿no? Y este tipo de cosas, no sé, es que también las podemos, se me estaba ocurriendo ahora, que igual esto, no sé si lo tendrás que censurar, pero bueno, también, no sé, pues por ejemplo en lo que está sucediendo en Palestina, que lleva, claro, pues a que existan movimientos terroristas y que la gente haga cosas que desde las lógicas acomodadas nuestras sean como, wow, ¿cómo hacen eso, no? Sí. Pero es que claro, cuando es que la alternativa, o sea, cuando no hay alternativa, ¿qué es lo que puedes hacer? Pues a veces hay gente súper valiente que hace eso, ¿no? Entonces yo creo que eso, que hoy en día quizás, bueno, también en el contexto español igual no tenemos esa... Bueno, no existe esa tradición activista en ciertos contextos, pero es verdad que sí que ha habido activismos también muy radicales, ¿no? Ahora que están hablando mucho de las madres de gallegas cuando pasó en los años, a principios de los años 90, pues está la epidemia de la heroína, ¿no? Y estas señoras que se les morían sus hijos y que se enfrentaban a los narcos, ¿no? Como que ese tipo de activismo también es muy radical y muy importante porque, joder, que una señora, una ama de casa gallega se enfrente de repente a un tío que es un narcotraficante y vaya a su pazo y se ponga ahí a llamarle asesino, ostras, eso también es... Sí. Y es verdad que quizá aquí en España no hemos... o no se ha hecho, bueno, no sé si se ha hecho, lo desconozco realmente, pero bueno, que quizá no se ha dado. Una cosa que hacen en Estados Unidos, que igual aquí no lo hacemos, es como darle toda esta pompa, ¿no? Hemos hecho esta pasada, ¿no? Pues por ejemplo con el SIDA se ve, pues hay libros, hay activistas que están recuperando eso, en los museos también se están recuperando todos esos materiales. Y aquí quizá pues no tenemos esa capacidad por X o por Y de darle ese valor, de decir, ostras, aquí ha habido estos movimientos que también han sido muy radicales, muy transformadores, que han conseguido cosas. Igual aquí esto se silencia un poco más y parece como que no existe, ¿no? Pero ha existido y probablemente exista también, ¿no? Porque yo que sé, a mí, pues también lo que está haciendo ahora la gente trans, joder, de exponerse como se exponen a una violencia en redes, en persona, ¿no? Que eso también es muy importante, ¿no? Quizá no lo vemos tanto, pero existir existe, ¿no? Está bueno, pues gente que se está jugando su existencia, o sea, la diferencia entre existir y no existir, ¿no? Una persona trans que además ahora, ¿no? Como que parece que muy probablemente acabe gobernando la ultraderecha en España, o sea, que vamos a vivir momentos muy complicados. Sí hay gente que dice, yo estoy aquí, yo existo, yo me pongo por delante, pongo mi cuerpo y creo que eso está, ¿no? Está. Que quizás es verdad que depende hacia dónde mires, pues igual lo ves o no lo ves, ¿no? Pero existir existe. Lo que pasa es que nosotros quizá lo contamos peor que como lo cuentan los americanos, que lo cuentan de puta madre. O por ejemplo los franceses, ¿no? Pues los franceses también, pues son ellos así como muy chauvinistas y tal, pues como que te cuentan 120 pulsaciones por minuto y dices, bueno, entre los guapísimos que son todos, los looks que llevan, esas cazadoras de cuero, esos Levi's 501, pues dices, joder, qué maravilla, ¿no? Y aquí igual pues no lo contamos así de guay, ¿no? Aquí de repente te ponen, pues no sé. Hombre, sí que es interesante, no sé, recuerdo una exposición hace poquitos años, de activismo español, la radical... Sí, cuando fue el World Pride aquí en Madrid, en la última temporada de Manuela Carmena. Total. O sea... Sí, que se hizo El porvenir de la revuelta, se llamó esa exposición, que estuvo muy bien, claro, pues, pero claro, eso también, pues, se contó algo muy importante, que fue todo ese activismo queer que era muy pequeño realmente en el Estado español,
Pero claro, también había ahí como había un espacio que que había permitido también pues un momento político institucional muy concreto que ahora no existe eso, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, claro, sí, pero claro, al final eso del porvenir de la revuelta pues pasó en Madrid, ¿no? Como que nos falta como un relato así como más chulo, ¿no? Nacional, Más, ¿no? como decir, joder, esto ha pasado, hay que contarlo y hay que contarlo porque también es que si lo cuentas y si lo cuentas bien, si lo cuentas atractivo, ¿no? Porque esta cosa también de decir, hacer un documental que es un peñazo, pues joder, es que eso, ¿sabes lo que te quiero decir? Como que Sí. también, yo es que también apuesto mucho por la estética. Entonces como, es verdad, porque yo veo, por ejemplo, los carteles que hacía Grand Fury, que hacía Act Up y tal, jolín, esos carteles son tremendamente transformadores porque son chulísimos a nivel estético, porque funcionan muchísimo. El lenguaje estético tiene un peso brutal ahí, ¿no? Porque si me haces un cartel cutre, como los que ponen los ambulatorios de, yo que sé, hazte la prueba del VIH, pues es que eso te entra en la depresión. O sea, Te eso, quita las ganas. claro, es como, es que por favor, con esta cosa tan fea, tío, ¿qué me voy a hacer? O sea, no. ¿Sabes? Pero que de repente te ponen ahí un cartel que es la hostia. Pues dices, pues por supuesto, o sea, es que no solo me hago la prueba del VIH, es que salgo a la calle a quemar unos contenedores. O sea, claro, es que es verdad, ¿no? Como que aquí también somos muy cutres a nivel estético, que yo pienso, ¿cómo no va a ganar Vox si la gente no distingue entre una cutrez hecha con IA y una cosa increíble, ¿sabes? Entonces como que nos falta, ¿no? Esa parte de contarlo bonito y de que sea lo que atractivo, porque ¿por qué no lo vas a hacer? O sea, quiero decir, si tienes la opción de contarlo cutre, contarlo atractivo, ¿por qué vas a decantarte por lo primero? Cuando puedes hacer lo segundo, que es mucho Es que mejor, España es un ¿no? poco cutre en general. Bueno, joder, realmente no, porque después lo piensas y dices, joder, si es que en el mundo del arte, por ejemplo, tenemos algunos de los mejores artistas de la historia de la humanidad, son de España. O sea, yo qué sé, Velázquez, que esto que es como un poco, típico, ¿no? ¿no? Como Sí. decir, ser un poco rancia, pero joder, es verdad, tú ves un cuadro de Velázquez y dices, es la hostia. O Me sea, por recordaba favor. de repente al rey Felipe delante de las meninas Sí. este vídeo. Bueno, a ver, yo tengo que decir que me encantan esos vídeos que hace el Museo del Prado, porque además los hace Bernardo de Arte Compacto. Me parece que hay el Prado es que es la hostia, o sea, de verdad. Pero a mí lo del rey Felipe, su majestad, o sea, es como, mira, señor, es que de todos los cuadros me vas a contar las meninas con ese arte, con ese salero, como un señor ahí explicándote una cosa que es como, es que de verdad los señores, con perdón por los señores. Era muy redacción de primero de carrera. Claro. Iba a decir primero de carrera, pero yo te diría de segundo de bachillerato. Bueno, siendo optimista. Muy de eso, mirar el teleprompter, o sea, que no hay vida ahí. Que es como, por favor, necesitamos vida, que te lo cuente alguien. O sea, ¿por qué coño? O sea, no habrá gente especialista en las meninas en el mundo entero que nos lo tiene que contar este señor. Pues este señor que nos cuente, yo qué sé, cómo se iza una vela en un barco, ¿no? Que se dedican a eso, cómo se ponen los soldados en los desfiles estos militares. No sé. Pero bueno, eso, que la estética... me parece que es muy importante, ¿no? Que parece que lo que es estético es como menos serio o que tiene menos peso intelectual o tal, y es que no, es que todo lo contrario. La estética es la puerta de entrada a Total. las cosas. Entonces, Sí, bueno. sí. Además también, claro, también la estética en este sentido es la puerta, a ver cómo lo digo. Es un poco también lo principal a la hora de hacer propaganda, digamos. Claro. Claro, propaganda es una palabra que tiene un significado, una denotación un poquito negativa, porque estamos acostumbrados a que la asociamos a regímenes fascistas, pero también la propaganda nos puede servir para cosas buenas, en este caso como hicieron los activistas de Act Up, los Grand Fury, y es lo que tú estás diciendo, al final la propaganda va de la Claro. mano de la estética. Claro, o sea, ellos, el agitprop que se llama, ¿no? Que es como ese tipo de arte que se hace, bueno, a principios del siglo XX ya, ¿no? Lo hacían mucho los rusos, por ejemplo, en las vanguardias rusas, cuando triunfa el comunismo después de la revolución, y se intenta un poco, pues, crear una estética propia del nuevo régimen, de un nuevo sistema que se crea ahí en la Unión Soviética. Y después se ha utilizado muchísimas veces en muchísimos contextos y de maneras además realmente muy interesantes, ¿no? Pero claro, es obvio que también, claro, una cosa que nos pasa es que nosotros en el siglo XXI ya estamos saturados de imágenes. O sea, las imágenes, vivimos en un mundo
rodeados de imágenes y que recibimos inputs visuales constantemente. Entonces, claro, en nuestro mundo un cartel, por ejemplo, nos pasa absolutamente desapercibido porque además vamos por las calles y vamos mirando el teléfono. Sí. O sea, quiero decir que ya esa fuerza, ¿no? ese potencial del cartel ya no lo tiene tanto, pero porque nuestro mundo es un mundo completamente mediatizado por las imágenes. Pero en los años 80 y anteriormente, los carteles tenían un poder brutal, ¿no? Tenían un poder muy importante porque no había tantas imágenes. O por lo menos no las teníamos tan a mano, las imágenes. Es verdad que, claro, los años 80 no es lo mismo que 1930, ¿no? Donde ahí sí que los carteles, jolín, pues decidían, la opinión pública se formaba por la propaganda, ¿no? En las guerras mundiales, las elecciones, o sea, en muchas cosas ahí tenían como una capacidad muy importante de impactar en la sociedad, en la opinión pública. En los años 80, ya claro, el mundo es muy diferente, ¿no? Pero también es muy diferente a nuestro mundo ahora, o sea, el cambio que ha supuesto Internet, ¿no? O la televisión incluso, pues como que ahí todavía en los años 80 estaba ahí en ese momento en esa transición. Uh-huh. Y entonces, claro, cuando tú haces un cartel, tenías que hacer un cartel que funcionase, ¿no? Un cartel en el que el mensaje que tú quieres transmitir sea un mensaje claro. Tú no puedes hacer esto también que os sirva para los que hagáis presentaciones de PowerPoint, que si tú me haces una presentación de PowerPoint en una diapositiva me metes de 18.000 líneas de texto, pues ¿ahí qué me quieres contar? Pues no lo sé porque no lo veo. Y eso que yo tengo buena vista. Entonces, claro, un cartel de repente tenía que ser algo que tú con un golpe de mirada ya supieses lo que te estaba diciendo, ¿no? Que no tenga 800.000 elementos, sino que tenga 3, pero que esos 3 ya te atrapen, ¿no? Y claro, ellos sabían usar muy bien el lenguaje del diseño, porque muchos eran diseñadores y publicistas y artistas. Entonces, ellos manejaban muy bien eso. Entonces, claro, de repente te hacen un cartel como, por ejemplo, Silence Equals Death, que es uno de los mejores carteles que existen, y lo voy a decir yo porque por lo que me toca, pero es que es verdad, ¿no? Como que un cartel que de repente tiene 2 elementos. Un fondo negro, un triángulo rosa y un eslogan que además son solamente 2 palabras. 2 palabras, o sea, sí, y sin embargo eso nos dice tantísimas cosas, o sea, está interpelando a tantas cosas. Hoy en día sigue funcionando según qué contextos, ¿no? Que es como... Y además que tiene una estética en su minimalismo, en su simpleza, tan impactante, ¿no? Porque es verdad que, por ejemplo, hacer un cartel con un fondo negro, eso iconográficamente también tiene ahí unas connotaciones que es como, ostras, poner un fondo negro tiene ahí unos significados, ¿no? Hay que operan ciertos significados que dices, bueno, hasta se ha arriesgado esto, ¿no? Como que de repente te hacen eso, que es súper estético y además que funciona. Como que de repente mucha gente se sintió interpelada por el cartel y después ellos lo cuentan, ¿no? Los artistas que hicieron este póster, que después se crea justo antes de que se cree ACT UP, se crea en el año 86 y ACT UP se crea en el 87. Pues mucha gente en las primeras reuniones de ACT UP decía, ¿quién han sido los que han hecho? Porque era también anónimo, que eso también es algo muy interesante. ¿Quiénes han sido los que han hecho este cartel? Tal, ¿no? Como que se habían dado cuenta de que eso existía, se habían sentido señalados, que es lo que pretendía el cartel, ¿no? Sí. Como señalarte y decir, ¿tú qué estás haciendo con lo que está pasando? Tú que eres una persona a lo mejor gay, o tú que eres una persona queer, o tú que eres una persona súper politizada y tal, ¿qué es lo que estás haciendo ante esto que está pasando, ¿no? Entonces como que ese cartel te señalaba a ti y tú no podías escapar de ese señalamiento, ¿no? Como que te obligaba un poco a la movilización. Y entonces, bueno, pues eso, que ellos manejaban súper bien la estética, y la estética es lo que hace que las cosas trasciendan, ¿no? De alguna manera, se queden, después se puedan reproducir eso, lo imiten otros, o sea, lo copien. Eso también es muy interesante, pero también, claro, nos habla de que funciona, ¿no? A nivel estético. Totalmente. Yo tengo siempre la curiosidad, o siempre he tenido, de cómo tú acabas haciendo este trabajo. ¿Qué es lo que te ha llamado? ¿Te llama, entras directamente por ese momento de los carteles y la cartelería? Bueno, no, la verdad es que no sé muy... A mí era un tema que me interesaba muchísimo desde siempre. O sea, siempre me había interesado mucho el activismo contra el SIDA. En un primer momento me interesó
por una cosa que es bastante así, que es que yo era súper fan de Freddie Mercury. Ok. Cuando era adolescente, era mega Vale. fan de Freddie Mercury, o sea, obsesión total. Entonces, claro, pues yo qué sé, con no sé cuántos años tendría cuando empecé a ser fan de Freddie Mercury, 14 años o por ahí. Entonces, claro, yo realmente no entendía nada de lo que le había pasado a ese señor, ¿no? Porque, a ver, es verdad que para... Yo nací en el año 86, pues para la gente que nacimos como en esos años, ¿no? Finales de los 80, principios de los 90, el SIDA ha estado muy presente en nuestra vida, Sí. porque el SIDA era como una cosa que no entendíamos y que era como un peligro que estaba en las esquinas más oscuras de nuestros pueblos, ¿no? Sí, lo de no cojas caramelos Claro, de- no cojas un caramelo. Cuidado si vas al parque, que puede haber jeringuillas y entonces Total. te pinchas Sí, y te sí, sí. mueres. De ver gente, pues claro, gente que podía ser drogodependiente y que estaba, que también era muy visible, ¿no? Físicamente, ¿no? Y que te impactaba mucho cuando eras una niña, era como, joder, esa persona, ¿qué le pasa, no? Y que te daba mucho Sí, miedo sí, también, sí. ¿no? Como que había toda esa serie de cosas que eran como, "Uf, ¿esto qué será?". O sea, era lo peor, ¿no? Era como que daba muchísimo miedo. Y yo era muy fan de Freddie Mercury y yo sabía que Freddie Mercury se había muerto de SIDA. Pero claro, yo no entendía nada porque decía, pero este hombre, este macho, ¿cómo? Digo, pero digo, no tiene pinta de consumir heroína y tampoco tiene pinta, para mí, una niña Claro. que lo queer ella no lo había manejado, no sabía que existía, de verdad, literal. Es que ahora igual dirás, hombre, pues vaya zoqueta. No, perdona, pero es que en un pueblo yo no había visto Tranquila, una que persona somos- homosexual. Somos de la misma generación, venimos de las provincias también. O sea, te Yo entiendo eso no sabía que perfectamente. existía, la verdad. O sea, eso es así. Yo la primera vez que supe que existían las homosexuales fue viendo Ellen en la 2. Y dije, que se están besando dos mujeres. Digo, pero esto... ¿Pero eso se puede? Claro, yo te lo juro, es que me acuerdo, yo tenía 12 años cuando eso pasó. Y fue como, ¿qué? O sea, eso fue como... Espera, ¿qué está pasando aquí? ¿Y a quién le puedo preguntar esto? Claro, a nadie. Eso ya se fue construyendo en mi cabeza. Bueno, el caso. Claro, yo veía a Freddie Mercury con ese bigote, ese tío, y yo pensaba, ¿pero esto? Digo, ¿cómo es posible? ¿Pero cómo que O sea, yo no entendía nada, ¿no? Como que en mi cabeza era como... ¿Qué está pasando aquí? Y después, claro, en la tele es verdad que había como reportajes, me acuerdo de ir al centro de salud y esos pósters, Los carteles del SIDA. los ¿no? carteles del SIDA. Me acuerdo uno que a mí me impactaba mucho, que eran el símbolo de masculino y femenino, Ajá. y estaban haciendo cosas. Sí. Pues igual pero eran los simbolitos, eran unos muñecos así super cutes. Pues se pinchaba, el masculino se estaba pinchando droga. Madre Estaban mía. follando. Claro, follando, bueno, estaban uno encima del otro. Suponemos que estaban follando, vamos. Igual estaban haciendo una torre humana, no sé. Bueno, yo veía eso y pensaba, claro, esto era como super cute, como una cosa como de, pues para que nadie se sintiese ofendido, ¿no? Y yo decía, y después como que te hablaban del preservativo, pero yo tampoco sabía muy bien lo que era un preservativo ni exactamente para qué servía Sí. eso, ¿no? A mí me daba como... De hecho, yo pensaba que los preservativos eran la causa de todos los males, ¿no? Como esta cosa tan asquerosa. Entonces, claro, yo veía todo eso, pero que no entendía nada, porque realmente como le daban tantas vueltas a las cosas, ¿no? Como que de repente tienes a masculino y a femenino, o a masculino y masculino, uno encima del otro, y eso mal porque... Y yo pensaba... Es que ¿esto qué quiere decir? Digo, no lo entiendo. Mal diseño, Ya. porque, en fin. Entonces, claro, tampoco es que tú preguntases a tus padres y tus padres, no porque no quisiesen contártelo, pero es Sí, que igual no porque lo sabían, ¿sabes? Sí. Entonces, como que era todo como el capítulo de farmacia de guardia, aquel de la niña, o sea, cosas que yo tenía ahí un cóctel en mi cabeza que era como, ¿esta mierda? Digo, ¿esto qué es? ¿Sabes? Como... Y entonces, claro, eso es verdad que cuando ya vas creciendo, jolín, pues te vas informando y vas como completando ese puzzle en tu cabeza de información, ¿no? Y luego, claro, cuando ya yo empiezo a estudiar historia del arte y tal, pues me doy cuenta, o sea, a mí lo que más me interesaba y me interesa del mundo del arte es como estas cosas más periféricas, ¿no? Como, pues eso, carteles, fanzines, pegatinas, etc. Entonces me intereso por ahí por los fanzines y empiezo como a investigar por ese lado. Y luego yo ya, cuando ya empiezo como a construir mi identidad como persona queer, pues claro, ya me doy cuenta de que esta historia del SIDA no solamente era una cosa como de una cosa oscura
y muy truculenta y de como una gente súper marginal que se pinchaba droga en el parque de mi pueblo, ¿no? Sino que, jolín, que hay todo un relato, hay una historia de activismo súper interesante y como que se unen esas dos cosas, ¿no? Por un lado, que me interese mucho el arte más efímero y todo este activismo que va a utilizar precisamente todas estas manifestaciones como muy, muy urgentes y muy baratas y muy do it yourself un poco para hacer su activismo. Y cuando se juntan estas dos cosas, pues es como que ahí encuentro un sentido, ¿no? Y empiezo como a investigar ya de una manera un poco más formal, si quieres, ¿no? Entonces, bueno, un poco está ahí el origen. Y que luego muchos de los artistas que a mí más me gustaban, pues no sé si por casualidad o no, pues todos se habían muerto de sida. Entonces, claro, es como, joder, de repente me gusta este o tal, este otro, no sé qué. Pues como que no creo que sea casualidad, ¿no? Porque ahí, pues claro, ahí hay un relato siempre en ese arte, pues que está haciendo alusión a esto, ¿no? A esta situación. Entonces, bueno, pues un poco por ahí. Y después, claro, que aquí en España había poca cosa hecha. Y dije, me interesa mucho que la gente lo conozca también, ¿no? Que es un poco también la idea. Entonces voy a hacer yo un libro que sea más o menos accesible tanto en cuanto al lenguaje, a la manera de presentarlo, como a, bueno, pues que se pueda comprar en un sitio. Hablabas antes también de que tu primera publicación realmente fue más encaminada hacia un libro sobre fanzines. Y nos comentabas ahora también este gusto por el arte efímero que tú tienes. Me gustaría preguntarte, ¿tú crees que se podría existir la posibilidad de un archivo de fanzines? Sí, claro, bueno, existen muchos archivos de fanzines. En el Museo Reina Sofía, por ejemplo, está el archivo queer con interrogación, archivo queer, que es pues está toda esta esa producción que generaron sobre todo los colectivos de la Radical Gay y del SD, y después otros, RQTR y bueno, otros pequeños colectivos que funcionaban o funcionan todavía. Todo lo que generaron, o parte de lo que generaron, está depositada en el centro de documentación del Museo Reina Sofía y se puede visitar. Bueno, tienes que pedir cita y demás, y muchas de las cosas están digitalizadas en la página web de la biblioteca. Y después hay archivos como más informales, pues hay un archivo en Valencia de fanzinología, que es también pues como una especie de plataforma de fanzines que también tienen su archivo. O sea, hay muchos archivos de fanzines ahora mismo. Aquí están empezando a nacer, porque también las bibliotecas municipales y demás están creando su propio archivo fancinero. La Biblioteca Nacional también está como queriendo... Tuviste tú una especie de... Bueno, sí, fue un pequeño malentendido. De encuentro, ¿no? Sí. De encontronazo. Pero bueno, después muy maja la gente que está ahí haciéndolo. Es verdad que como que ellos quieren que los fanzines entren a través del depósito legal, que es un número que tienes que pedir cada vez que se publica algo en España. Necesitas tener el depósito legal y un ISBN si eres un libro o un ISSN si eres una publicación seriada. Claro que eso ya es un trámite administrativo que hay que hacer, que hombre, que si haces un libro, pues claro que lo haces porque es obligatorio, pero si eres un fanzine, pues... Tampoco en contra un poco de la naturaleza. Pierde, ¿no? O sea, hacer de repente, para sacar un fanzine, tener que hacer ese trámite, registrarlo, llevarlo a la biblioteca central... Hombre, eso ya, no, o sea, me parece... Y yo, bueno, lo expuse así un poco en Instagram, pero bueno, después la gente me escribió, la gente que estaban diciendo eso, y me escribieron, y bueno, fueron muy majos. Y bueno, también es verdad que, jolín, pues que está guay que desde una institución tan sumamente importante como es la Biblioteca Nacional se quiera recopilar todo esto, que es cultura de España, y que es muy fácil que se pierda, ¿no? Por sus propias características físicas. Bueno, pues por eso se llama efímera todo esto. Eso es muy interesante. Entonces, claro, existen archivos y fuera de España, pues ni te cuento, ¿no? Hay sitios flipantes en Francia, por ejemplo, en Estados Unidos ya, vamos, flipas, en Reino Unido, o sea que hay muchos archivos y más que va a haber porque ahora sí que estamos en un momento en el que se está un poco reconociendo, se está dando cuenta la institución de la importancia que tienen todas estas producciones, ¿no? que están fuera del radar de la producción cultural, pero que también están hablando de una parte de la cultura que a lo mejor pasa desapercibida precisamente por eso, por ser más periférica, más marginal. Entonces, bueno, pues
Bueno, existen. Existen, pero actualmente, años 2025, has comentado también que vivimos ya pegados al móvil, digitalizados todos. ¿Tiene sentido una publicación como un fanzine? Por supuesto, claro. Sí, tiene todo el sentido. Eso es una cosa que ya desde principios de los 2000, cuando hay la explosión de los blogs, ¿no? Sí. Pues había como una discusión que incluso en libros que se publican en ese momento de fanzines, todos los libros que se publican como en torno a 2003, 2004, como por ahí, por esa época, todos tienen un capítulo dedicado a blogs contra fanzines. ¿Quién sobrevivirá? La lucha de tal, ¿no? Y curiosamente ha sobrevivido más el fanzine que los blogs, hay que Totalmente, decir. sí. O sea, que en 2025, ¿quién se acuerda de los blogs? Pues nadie, porque lo ha absorbido todo el mundo de Las redes sociales. sí. Tiene todo el sentido porque, claro, la parte física, eso es algo que no tienen las redes. O sea, las redes sociales, internet, tienen cosas increíbles, maravillosas, pero no tienen algo que es el tocar, el tacto, ¿no? Esa cosa, ¿no? que se produce cuando tú estás tocando un artefacto. Tú que eres, además, aquí veo todos tus DVDs, Sí. pues también, ¿no? Pues ¿para qué quieres tantos DVDs si ahora tienes una plataforma Ya, totalmente. de 50 plataformas donde están todas estas pelis que tienes, Yo ¿no? creo que el problema sobre todo con esto es la ilusión de libertad de elección. Pero que eso es mentira. Que es mentira. Sí. Porque luego de repente yo quiero ver una película tal y no está en ningún sitio. Me pasa mucho con películas clásicas que no están. Sí. No Psicosis el otro día. El otro día quise ponerle Psicosis a mi chique y yo digo, ¿cómo no va a estar Psicosis en una plataforma Sí. de las que ya pago, que Sí. además pago varias? Sí. Y no o estaba. eso, o que dependas de la plataforma, ¿no? Sí, sí, Como sí. que de repente la plataforma, imagínate, porque puede pasar, se va a pique y hasta luego. O sea, Total. ¿dónde consigues que dices, no, pues también se estropean los DVDs? Bueno, sí, ya, joder, pero Ya. que a mí, y yo por ejemplo, yo que escucho muchísima música, lo veo con la música, digo, nunca he escuchado menos variedad de música que ahora, que tengo a mi disposición toda la música del mundo. O sea, Totalmente. cuando no tenías Spotify, yo no uso, pero cuando no tenía esta posibilidad de repente escucharme todos los discos que hay de todas las épocas, escuchaba mucha más música, tenía más curiosidad, investigaba más. La música la escuchaba además de una manera muy pasional, ¿no? Como de esas cosas que no sé si te pasará a ti, pero joder, yo me acuerdo que cuando éramos adolescentes, eso, los discos nos los sabíamos, Sí, pero de pe a pa, totalmente. las canciones más random de esos discos, ¿no? Como la pista 8 del CD, Total. que era una canción como que completamente de relleno, una mierda de canción, pero te la sabías Total. y te la sabes hoy en día, Sí, te lo sí, pones, o sea, yo me pongo ahora mismo un disco de Nacho Cano, o sea, que Estival me lo censura. Vamos, yo, palabra de mujer de mónica Naranjo, me lo Pues sé eso. de la track 1. Claro, te sabes los hits, pero también te sabes el relleno. Todo, O sea, todo. la cosa que dijo Mónica Naranjo, aquí hay que meter un par más para que nos hagan 10 o 12. Entonces, eso, que como que la manera, este acercamiento más físico a las cosas que se hacen, eso no se puede perder, o sea, eso no se va a perder. Tenemos redes sociales, sí, pero las redes sociales son otra cosa. Igual que los blogs son otra cosa, los fanzines tienen un sentido concreto y que solo lo tienen los fanzines, ¿no? Que no lo pueden sustituir un blog, ni lo puede sustituir un post de Instagram, ni un vídeo de TikTok. O sea, es así. Y después, claro, que hay cosas, pues por ejemplo los fanzines, la manera en la que se intercambian, pues yo por ejemplo uso mucho la vía postal, ¿no? El correo. Pues recibir un fanzine en un sobre con una notita de alguien, que lo abras, no sé, ese ritual, ¿no? Eso es algo que no te dan otras cosas. O sea, eso es algo que, esa conexión, ¿no? Que se produce, la conexión íntima, ¿no? Que se produce con una persona como que ha tocado eso, que te lo ha mandado, que ha dedicado su tiempo a hacer, no, esta cosa también de hacer las cosas que no son productivas, que eso también está, que no estás como produciendo nada, ¿no? Que es verdad que en las redes sociales, que también tienen sus cosas buenas, ¿no? Como que esa cosa también de como ser todo el rato un producto, tú, ¿no? Total. Estar haciendo algo porque te va a dar unos likes y porque La no sé, visibilidad, esa ¿no? visibilidad, ¿no? Que es un poco una droga también, Sí, ¿no? Esa sí, cosa sí. de como esa búsqueda de atención, que puedes hacerlo de una manera consciente, pero también es verdad que aunque no lo hagas, es como que, joder, de repente que tú subas un stories y te den likes o te manden unos mensajes y tal, joder, como que ahí alimenta una cosa, ¿no? Como que
Entonces esta cosa como un poco de que tú te mandas un fanzine y a lo mejor no recibes ningún tipo de feedback ni nada, no sabes si pero es verdad que algo está sucediendo Sí, ahí, ¿no? sí, sí. Entonces esto es muy guay también porque rompe un poco con estas dinámicas un poco chungas en las que nos metemos en el mundo de las redes sociales y demás, ¿no? Que es como algo que haces que pierdes el tiempo porque ir a correos. Perdón, no pierdes el tiempo, pero que necesitas un tiempo pues para ir a correos, que después tardan unos días en llegar los fanzines a la casa, o sea que no es algo inmediato. Bueno, pues todas estas cosas, como estos pequeños rituales, pues que también son muy, jolín, como un parón ahí en toda esta vorágine, ¿no? De productividad, de visibilidad, de parece eso, de que tú eres una empresa de ti mismo, ¿no? Como que esa cosa y que si no triunfas lo suficiente o si no tienes la suficiente visibilidad, como que hay algo que está fallando. No sé, a mí eso me produce mucha ansiedad y creo que el fanzine permite eso, otro tiempo, otro ritmo y otras expectativas, y eso creo que eso no lo puede sustituir nadie. Es más, el fanzine es un artefacto que tiene 100 años, o sea, y ahí ha sobrevivido a las tecnologías varias y a formas de comunicarse diferentes que han ido surgiendo en todo este tiempo, y ahí sigue. Entonces, bueno, no... Es más, ahora hay mucha gente que hace fanzines y que algo tendrán para que la gente lo encuentre atractivo. Yo fíjate que yo participé durante una época en unos fanzines, no sé si tú recuerdas o los conoces, fanzine para chicas y maricas, que los publicaba Julián Almazán, era un poco el alma mater de esas publicaciones, que también luego tenía otros que eran adolescentes troceados, Teenage Thunder. Entonces yo hubo una época que tenía bastante relación con Julián y recuerdo que tenía como carta blanca incluso para escribir lo que me diera la gana en esos fanzines. Y luego incluso artículos míos de esos fanzines han sido reseñados en libros. O sea, y claro, y como que hay gente que como que los atesora como objetos de culto actualmente. Bueno, es que lo son. Y es como, wow. Sí, además eso, como que también ahora mismo los fanzines permiten decir cosas que en este mundo de las redes sociales... Yo la verdad es que ya Twitter no tengo, porque las dinámicas que había en Twitter a mí me parecían súper chungas, bueno, y por todo lo de Elon Musk y tal. Pero puedes decir cosas sin que haya como esa... No sé, esa respuesta completamente... visceral, ¿no? De repente. Sí, como que la gente te empieza... Gente que no conoces de nadie, pero ¿tú quién eres? ¿Sabes? Como tú eres que eres no sé qué. Yo me acuerdo que el año pasado hice para los recreos LGTB, hice una línea del tiempo para poner en el instituto de... Pues como de momentos, de hitos, ¿no? De la historia del colectivo. Y, jolín, pues estaba ilusionada, ¿no? Con eso que había hecho. Hice una foto y la subí a Twitter. Bueno, me cayeron por todos los lados, pero por todos los lados, ¿eh? De los malos y de los buenos. Lo borré, claro. Digo, pero de repente la gente... O sea, esta mierda, o sea, esta cosa de la gente... Bueno, pues los fachas diciéndome que sí no sé qué, y los no fachas también diciéndome no sé cuánto. Es como, mirad, no. O sea, ¿por qué naturalizamos esta mierda? Total. O sea, esta cosa de que de repente una persona random se ponga a insultarte porque ha subido una foto. O sea, claro, y naturaliza. Y es verdad que, jolín, que yo eso a veces me veía como en mi vida, cuando estaba ahí como más en Twitter, como con esta cosa como súper agresiva. Sí, con esta presión, sí, ¿no? Todo el rato. Como que de repente tú estabas cenando con tu familia en Navidad y te ponías a discutir y yo pensaba, ¿qué me está pasando? ¿Sabes? Como que me sentía atacada, ¿no? Por una gilipollez. O sea, como que se creaban ahí esas formas de relacionarse con la gente que es como, pero estamos locos, ¿no? Entonces los fanzines permiten pues que tú puedas contar una cosa, incluso cosas muy personales también, pero que su alcance es muy limitado. Y eso está muy guay también, porque tú quieres compartir algo, pero igual tampoco quieres que solo sepa todo Cristo, ¿no? Claro. Y gente, pues que tienes como una relación con esas personas, porque es verdad que también se crean relaciones afectivas con las personas que leen tus fanzines. Que igual es gente que no conoces de nada, o que nunca habéis coincidido en la dimensión física, ¿no? Pero como que se crean unas relaciones ahí. Yo llevo haciendo fanzines un montón de años, como Más para Desayunar, hace ya 15 años que empecé. Y hay gente que conozco, no la conozco, pero la conozco, ¿no? De todo este tiempo, de que ellos se saben un montón de cosas sobre mí, por los fanzines que he ido haciendo, ¿no? Y que eso es súper chulo también, ¿no? Como esa parte, esa manera de relacionarse
pues más calmada, ¿no? Más, bueno, otras maneras, ¿no? Que existen, ¿no? Que parece que al final, jolín, solo existen 2 formas de hacer las cosas y realmente no, existen montón. muchísimas. Tienes bombas para desayunar, pero también tienes el Queer, Sí, que es otro fanzine. ¿Sigues publicando? Sí, el Queer es un boletín que empecé a hacer, creo que en 2022, me parece. No sé, es que ya te digo que no, con mi bibliografía no domino las fechas. El Queer es un boletín que también nace un poco con la idea esta del papel, ¿no? Pues de poder conseguirlo en un momento concreto, en un lugar concreto, y si no, pues no lo consigues. Ya. Y no pasa nada. Y bueno, la verdad es que a mí el Queer es una de las cosas que más me gustan de todo lo que hago. Es un boletín de cultura torcida, es el subtítulo, y es como, bueno, pues para hablar de cosas, pues de cosas queers. Pues de libros, o películas, o discos. Gente escribe también textos igual de carácter más personal, o bueno, realmente un poco abierto y un poco flexible a lo que la gente le apetezca, claro, participar en él. Claro, el formato es una hoja, una 4 por las 2 caras, o sea que tampoco hay mucho espacio. Pero bueno, es como esa idea un poco del boletín, de la newsletter física, que también es algo que es chulísimo, que a mí me encanta y que ahora también estamos como rodeados de newsletters, ¿no? Sí. Y de repente recibo newsletters que digo, ¿cuándo me he apuntado yo a esto, no? Que después no leo nada, la verdad es que yo para eso soy lo peor. Es verdad, es que no. Demasiado Bueno, el caso, texto. mucho texto en el ordenador, es como, mira, no. O en el móvil, que en el móvil... Bueno, en fin, el caso es que como esta cosa de coger una octavilla, ¿no? O sea, como que me gusta mucho esta cosa así, old school, que yo soy tan fan, de ir a un sitio y que esté esto. Como después yo soy súper vaga y me da pereza llevarlo a los sitios, pues ahora mismo solo lo dejo en la librería Mary Read por vagancia, Por vagancia, porque digo... Es que ya hace tanto calor Pero ahora. sí que iniciaste como una especie de suscripciones Sí, y cosas de los estas. primeros números que hice una suscripción y lo mandaba por correo. Sí, a mí me llegó, Sí. con la camiseta y Sí, todo. pero después ya es como que eso también me daba mucho trabajo y ahora mismo, pues no sé, bueno, igual este verano el último número que he sacado lo mando a quien quiera, pero bueno, que después eso lo hago muy ilusionada y luego ya me entra como la vagancia, Uf, ¿sabes? ya Como, está. ay, qué pereza ahora. No. Además voy a imprimir a Moncloa porque es súper barato las fotocopias, ¿sabes? Como que estoy súper ahí arriba y luego es como, uy, he hecho 200, ¿qué hago con esto ahora? Esto lo tendré que dejar en algún sitio. Madre mía. Pero bueno, yo a tus oyentes y oyentas os invito, si quieren participar en el Queer, que tengo una página web. Creo que es el queer.hotglue.me. Me encantó el creo. Pero bueno, si no, en Instagram, por ahí, en algún sitio podréis encontrar... Sí, camisetas volverás a hacer. A mí la camiseta me A ver, encantaba, yo la desgasté de Quería tanto usarla. hacer gorras. Bueno. Pero está siendo muy difícil la gestión, así que no sé. Pero bueno, puede que haga camisetas. Sí, la verdad es que quedaron muy chulas las Quedan muy camisetas. chulas. Sí. Última publicación de El Primer Grito, de tu editorial. Primary Colors, los archivos de Tom Joslin y Mark Massey. Sí. Cuéntanos un poquito, de Miguel Rodríguez. Pues este libro es una investigación que ha hecho su autor, Miguel Rodríguez, de los archivos de estos 2 cineastas, sobre todo Tom Joslin, que es pues que es uno de los pioneros y una de las pocas personas que hay que dedicó su vida a hacer documental Gestionado. no autogestionado, que iba sobre sí mismo. Ah, vale, autobiográfico. Autobiográfico, eso, queer. Tuvo un recorrido realmente él era profesor en la universidad también de cine. Tuvo un recorrido muy corto porque se murió de SIDA, pero tiene una de las obras pues más impactantes que yo he visto en mi vida. Que es Silver Lake. Espera, déjame mirar cómo es el título exactamente, porque es como que es un título así en inglés que yo de repente se me olvida cómo se llama. Silver Lake Life, creo que tiene un subtítulo que es como The View from Here o algo así, que es un videodiario de sus últimos meses vivo. Es una película... es de lo más fuerte que yo he visto en mi vida. La verdad es que es
Es imprescindible, pero la verdad es que tienes que tener el día para sí. que no te hunda por completo tu vida. Y es un vídeo diario de él en esos últimos momentos, bueno, pues de vida, viviendo con SIDA. Y que bueno, él se graba, después lo completa Mark Massey, que era su pareja y que también va a acabar falleciendo de SIDA, y él va a hacer un par de pelis más, una peli más experimental y luego otro vídeo diario de ser queer, ser homosexual, ser gay en los años 70, que también es muy chula esa peli, y que es muy difícil de ver, la verdad. El de Silver Lake Life sí que en internet está en YouTube con subtítulos en español, si lo queréis ver. Si tenéis un día así como Bien. fuertes, que estéis ahí como venga, que me echen lo que sea. Si no, no lo veáis, porque ya os digo que es muy emocionante y muy duro. Y entonces Miguel empieza a investigar sobre esta pareja y entra en contacto con gente que habían sido amigos suyos, y les mandan un montón de material de flyers, de fotos, de material de efímera de la pareja, y decide recopilarlo. Él empieza este libro, en realidad este libro, el origen es una tesis doctoral que está work in progress, está un poco en pausa ahora, pero bueno, igual en algún momento la termina. Y bueno, como tenía toda esta recopilación de material, pues hace una selección y como tenemos amistad, pues le propongo publicarla en El Primer Grito. Bueno, para que realmente no hay publicaciones de ellos, es como un trabajo bastante pionero en ese sentido, porque la verdad es que no hay mucha información. Miguel hizo un ciclo de Tom Joslin en Matadero hace creo que 3 años, una cosa así, que se proyectaron en España por primera vez todas estas pelis. Y bueno, y aquí en el libro, pues eso, es un poco estos archivos y es pues un acercamiento a estas dos figuras muy desconocidas, en España desde luego súper desconocidas, pero muy interesantes, y que bueno, os invito a que compréis el libro y a que veáis las pelis también. Pues nada, ¿algún futuro proyecto para El Primer Grito? Bueno, no, de momento de depende momento de lo que te no, vaya esto es un viniendo. poco, igual te digo que no hay mañana, nuevo libro. No, como esto depende mucho de mis energías, me gustaría... Oye, me encanta ese rollo de, bueno, si me apetece lo hago, si no, ya veremos. Esto es la antieditorial. No, me gustaría sacar alguna cosa en algún momento, pero bueno, de momento no. Pero quién sabe, si es que esto... Yo sé que conozco mucha gente que de repente dice, ay, pues tengo este proyecto tal, por saber si puedo decirles, bueno, pues mira, sí, André, igual a te ver, publica. mis condiciones son de que yo soy muy perezosa, o sea, si tú quieres que tu libro esté en todas las librerías de España, no vengas a mí. O sea, no vengas a mí porque no va a ser así. O sea, eso es así. Si tú quieres mínima distribución y mínima visibilidad, soy tu mujer. Si no, no. Pero bueno, todas las cosas, que a lo mejor me mandas una idea y no por esta cuestión de infraestructura perezosa no encaja, pero te puedo decir, pues mira, pues igual en esta editorial sí o... Pero vamos, yo animo a la gente también a que se autopublique, yo les puedo dar consejos, porque eso también es una cosa muy valiosa. Pues nada, Andrea, muchísimas gracias por tu visita. Pues muchas gracias a ti por invitarme, está muy a gusto. Muchas gracias. Tenemos un par de ejemplares de Nadie miraba hacia aquí, el ensayo que ya hemos comentado hace un ratín, que podíamos sortear. Pues lo que sí. pasa es que yo soy fatal para estas cosas de los sorteos del podcast, porque nunca sé cómo hacerlo. Nunca sé si tienen que decir algo, si tienen que contestarnos una pregunta. No lo sé, nunca sé qué hacer. Ya. A ver, yo tampoco soy muy de... Yo ni participo en sorteos porque me da pereza. Yo a veces sí, nunca se sabe. Pero no sé, si a alguien le interesa... ¿O tienes algún show tú físicamente? Yo tengo shows. Pues a lo mejor en tu próximo show físicamente, no sé, que igual es menos rollo, ¿no? Sí. Quienes vayan a tu show... Pues mi próximo show es el día 28 de junio, muy buena Día del fecha. Orgullo. Tenemos el Rocky Horror, el Lucky Palomitas Rocky Horror Picture Show, pero ya está todo vendido, ya no puede venir nadie más. Bueno, pero de los que ya han sido más rápidos que nadie, ya se han comprado la entrada, a lo mejor, no sé si... Mira, vamos a hacer una cosa. Yo publico en redes el podcast, entonces, en el momento que yo publique la publicación de este podcast, si queréis haceros con una copia de Nadie miraba hacia aquí, un ensayo sobre arte y VIH-Sida de Andrea Galaxina,
Ponedme un emoji, no sé, ¿qué emoji se te ocurre que nos pongan? Pues uno muy bonito. Uno, pero dilo tú, di tú, a ver, ¿qué ¿cuál es tu emoji favorito? Jo, pues es que el mío es el de la piedra. Piedra. Sí, una piedra. Una piedra, pero la piedra esta que es La una piedra, no, una piedra. Y la niebla también. cara. Madre mía, ella mística. Se va a conectarla con la naturaleza. Madre mía. Bueno, mira, como eres un poco, pues... Mira, que es de la última publicación que yo he puesto en mi Instagram, que es una canción de Ralphie Cho, que a mí me encanta, que es Beso Bruma. Pues un beso y una bruma. Venga, pues un beso y una bruma. Hay que poner un poco difícil. Venga, un beso y una bruma. Yo no sabría cuál es ahora mismo la pues bruma. pones en el buscador bruma y lo que te sale. Vale, pues nada, en la publicación, chicas, tanto en Blue Sky, que ya sabéis que yo suelo poner en Blue Sky el anuncio del podcast, del nuevo podcast, como en Instagram, las redes sociales de La Canelli son @lacanelli y @ai_lacanelli. Los que me pongáis un beso y una bruma, esto parece una canción de Nino Bravo de repente, entrarán en el sorteo que haremos pues el domingo que viene. ¿Qué día es el domingo que viene? Vete tú a saber. Estamos No, fatal. es día 29 igual. O 20... Ya no. Sí, porque... No. Sí, es 29. No. Sí, porque el día 30 es... 22. Ah, coño, es El verdad. domingo Joder, que yo viene ya es estoy pensando 22. en el 29, que es el último día que tengo que ir al instituto. Pues miren, hasta el domingo 22 tenéis para poner el emoji del beso y la bruma. Y luego ya pues haremos el sorteo para yo decir los ganadores en el siguiente episodio de Ay La Canelli, Muy que será bien. la semana siguiente, Genial. obviamente. Así que ahí lo dejamos, a ver si sale bien el experimento. Bueno, y si no sale bien, pues... Y nada. si no, pues ya decido Pues se yo a pone quién encima de un regalárselo. contenedor que también se lo lleva la gente. No, hombre, a mí se me ocurre gente a la que seguramente le gustaría tener el libro. Ah, bueno, que pues. también si quieres lo borramos todo esto y regalo yo a... Como tú quieras. No, vamos a hacerlo así, el beso y la bruma, que me ha hecho gracia la canción de Nino Bravo. Y nada, chicas, os recuerdo no, porque ya no puede venir nadie más, que ya están todas las entradas agotadas, estáis locas, habéis agotado las 2 sesiones a las 12 y a las 4 de la tarde de Lucky Palomitas Rocky Horror. Yo tengo una presión ahora mismo increíble porque no sé cómo va a salir eso, yo espero que salga bien, estoy deseando pues que tengáis todas vuestro kit de supervivencia, que hagamos el audience participation, que gritemos a la pantalla, que tiremos confeti, de todo. Yo os lo explicaré todo perfecto, si nunca habéis venido a un Rocky Horror así como de participar, no os preocupéis. Y esto será el día 28. Recuerdo que el día 28 de junio también es el día del orgullo crítico, de la manifestación del orgullo crítico. Es a las 8 de la tarde. Sale de la... ¿De qué? San Blas es el barrio de Es San San Blas, pero era no sé una de dónde plaza. sale. Bueno, no me acuerdo, pero tenéis en Instagram el propio @orgullo crítico, que ahí tenéis toda la información. Mi idea, mi plan es acabar el Rocky Horror de las 4, acabaremos sobre las 6 de la tarde, supongo. Coger y directamente yo no me voy a desmontar, voy a ir montada al orgullo, a la manifestación, así que todos los que queráis venir conmigo estáis invitadas a continuar la experiencia Canelli, si queréis llamarlo así, y nos vamos todas juntas. También os digo, este día 22, este domingo 22, que es cuando acaba, os recuerdo, el sorteo, estaré en Pamplona, en Lumac Fest, que siempre se me olvida el nombre, Lumac Fest, en Burlada. Con Lucky Palomitas, en este caso no será Rocky Horror, en este caso va a ser Agun Fu, gracias por todo, Julio Newmar, que ya sabéis que es la primera película con la que inauguramos en su momento Lucky Palomitas, pues salimos de gira y la primera obviamente tenía que ser esa. Estaré en Pamplona, es entrada gratuita a partir de las 7 de la tarde en la Casa de la Cultura de Burlada, ¿vale? Dentro de lo que es la programación del Lumac Fest. ¿Y qué más cositas? Bueno, pues ya se ha anunciado mi primer show teatral oficial, mi One Woman Show. Tendrá lugar el próximo 20 de julio. Que había quedado un mesecito tal, pero ya podéis comprar las entradas en la sala DT. Serán 2 sesiones también, a las 8 y a las 10. Y yo creo que ya no tengo nada más que anunciar, ni que decir, ni que vender. Así que nada, de nuevo, muchas gracias, Andrea. Gracias. Y nos ¿Cuántas escuchamos. cosas tienes? Es que un montón. Pero bueno, os animamos a que hagáis el sorteo. Beso y la bruma, acordaros. Y nos escuchamos la semana que viene en un nuevo Ay La Canelli. Canelli, besos.